La poda de la planta del café consiste en quitar partes de esta que no están produciendo por agotamiento, por daños en ramas y troncos causados por enfermedades, por condiciones de clima como rayos, mucho viento y granizos, o por el daño causado a la hora de la cogida del fruto. ¿Por qué es que hay que podar el cafetal? Para preparar mejor la finca y tener buenas cosechas de café. Y se apoda porque la mata está agotada y para renovar el cafetal. Yo podo porque para mejorar los cafetales, porque si no se poda, pues no hay, los próximos años no hay cosechas. Yo podo porque la mata necesita que la abran, que esté despojada, que sacarle las prensas, cortar para que haya reproducción de hijo y así mantener un cafetal nuevo. En general, podamos para mejorar la producción, pero ¿realmente conocemos la planta para saber dónde podarla? La planta crece de abajo hacia arriba con lo que conocemos como el tallo, que tiene el nombre de eje ortotrópico, y de adentro hacia afuera con las bandolas o ramas de los lados, que se le llama eje plagiotrópico. Así como crece la planta, de igual manera vamos a tener localizada la producción de frutos hacia arriba y hacia los lados. Muchas veces observamos una planta y pensamos que va a tener una buena cosecha, pero no es así. Si tenemos el cuidado de abrir la planta, veremos que existe una zona interna donde la planta no produce. Las bandolas se empiezan a desarrollar en las puntas de las ramas, y una parte importante de esa rama no producirá grano. La bandola generalmente, donde ya ha hecho grano, no vuelve a producir. Por eso, la próxima cosecha estará localizada en las partes de crecimiento nuevo. Si el crecimiento de las plantas es muy poco, la cosecha será baja. La mayoría de las veces, los daños causados en los ejes plagiotrópicos se deben al descuido a la hora de la cosecha. Si el fruto se coge verde o se quiebran las ramas, se dejan muchas heridas que la planta tiene que sanar antes de que comience a producir. Por esta razón, los granos de café brotarán en las puntas de las ramas o partes nuevas y en lo más alto de la planta o copete. Esta forma de crecer hace que se forme con los años una especie de hueco improductivo en el centro de la planta. Si comparamos lo que se produce en el copete de la planta, en cuanto a tamaño, vendrá a ser casi igual al tamaño de una planta de un año después de podada o recién sembrada. Habemos muchos productores de café que nos engañamos en el mismo cultivo de esas matas grandes que usted ve que ocupan el espacio de la calle, que se tiene ahí un bandolaje que ya está cansado, que las puntas de la bandola es la que va produciendo el tejido nuevo que se llama el amate café. Y el resto de tejido viejo ya eso no es producción. Ahí es donde tenemos que tomar decisión, hacer las buenas podas, que son esas matas grandes
que son un montón de bandolas y lo que produce son las puntitas nuevas de la bandola. Eso es algo malo que tenemos aquí los mismos caficultores, porque lo que les gusta es ver el cafetal cerrado y no vemos bien esos huecos que no tienen producción. Comparando cosechas en una planta grande, donde las bandolas no tengan buena producción de granos, con otra más pequeña, pero que esté uniformemente llena, ¿cuál sería la más rentable? Las dos consumen eficientemente igual cantidad de alimento del suelo. No, una planta grande tiene que trasladar sus alimentos a través de los tallos y de las ramas. Y si estos tallos o ramas, además de ser grandes, están dañados, con mucho más razón, los alimentos se quedarán en los lugares donde se necesita reparar el daño. Y no llegará bien el alimento hasta el fruto. Por el contrario, una planta pequeña y sana, donde su producción en las bandolas es muy pareja, el alimento será mejor aprovechado para que el grano crezca. Llegamos a la conclusión de que tenemos que podar las plantas que no muestran buena producción porque perderíamos dinero. Pero, ¿cómo se poda? Se poda de la mejor forma para hacer los cafetales, tales como la poda por planta total, se debe podar a 35 centímetros más o menos. La mata que tiene buen follaje, buena bandola, esa es la que se poda para poda de rock and roll. La mata que ya está, que no sirve, esa mata va de arranca. Digamos, a mí me gusta podar siempre cuando tengo que podar bajo, altura de rodilla. Y después, cuando tengo que podar una planta alta más o menos, sí, a la altura de la faja, del pantalón de uno más o menos. Hay muchas alturas, eso según el paciente y según lo económico, como está el paciente también, porque uno puede podar una mata de café y dejarla completamente lista, bonita, y entonces tiene que quitarle pues, bastante, ya sea a la rodilla, sea al pecho, que es el rock and roll, o hay mucha gente que ahora le quita nada más que el copete. Y también yo he visto y lo he dicho, lo he criticado, si una poda la puede venir a hacer cualquiera, a cortar ramas, eso lo hace cualquiera, pero una cosa es cortar ramas y otra cosa es podar una mata de café. El tallo se debe cortar arriba del nudo para que el hijo o rebrote pueda salir fuerte y sano. En algunas ocasiones, el corte se hace a 30 centímetros del suelo. Otras, a la altura de la rodilla. Y muy pocas veces, a distancias casi a nivel del suelo. Si podamos a esta altura, tendremos que deshijar mucho. Y casi siempre se tiene que dejar el hijo que está más alto, pero no siempre este hijo va a ser el más fuerte y sano. Luego, en podas posteriores, tendrá que hacerlo más abajo. Entonces, ¿por qué no se hizo desde un principio? Es importante, por eso, no dejar que existan muchos nudos o yemas, ya que la planta tendría que gastar más nutrientes para mantener a tanto hijo. Y al final, solo quedaría uno, y no necesariamente el mejor. Por eso, una altura razonable es la de 30 centímetros,
para que la planta tenga un desarrollo óptimo y crezca como si fuera una planta recién sembrada. Todo esto hay que sacárselo a la desija, vea, todo esto. Y vamos deshijando y nos encontramos con una prensa, pues hay que quitarla, es que hay gente muy perezosa. Y aquí vea, este eje aquí con 4, y aquí quedan 2, 3 y 2, 5. Hay que eliminarle, hay que dejar una mata que esté más abierta, que tenga más facilidad el hijo de desarrollarse. Ya conocemos cómo crece el cafeto, cómo se distribuye la cosecha en la planta, cómo se poda la planta y a qué altura. Ya sabemos que una planta grande pero improductiva consumirá mayor cantidad de nutrientes del suelo que una pequeña pero con sus bandolas uniformes. Para concluir, no debemos olvidar que si a la hora de la siembra se utilizan plantas de 2 o 3 ejes, cuando se poda, debemos tener el mismo cuidado para no aumentar al doble o triple el número de ejes por manzana, para evitar que se formen cacheras en la plantación, que lo que nos dan son hijos más delgados y de menor producción, consumiendo mucho nutriente del suelo. Con esta información se puede decir que si usted lo que quita es lo que tiene muy poca o nada de cosecha, tendría menos problemas. Más bien, usted ganaría. No hay que olvidar que la planta es un organismo vivo. No sabemos cómo va a reaccionar. Por eso, la observación de su crecimiento y la experiencia del productor para saber cuál cafeto podar es básico y necesario para obtener una mejor cosecha. Esa es la poda. Para que usted pueda hacer un cafetal, usted tiene que ir sacando todas las plantas malas que hay en la finca, para así tener una buena finca, una buena producción y un buen cafetal.